Muy buenos días. ¿Cómo estamos, El Salvador? Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio larr.com. Estamos con todos ustedes en este miércoles 25 de diciembre, de junio. Así que sean todos bienvenidos a este espacio originado desde nuestros estudios centrales en San Salvador Centro, distrito de San Salvador, también en El Salvador de la América Central. Así que sean todos bienvenidos a este espacio, les decíamos, originado desde la cabina central de radio larr.com. Estamos en todas las redes sociales como la RR, puede buscarnos, estamos ya en transmisión en vivo para todos ustedes, así que sean todos bienvenidos a este espacio que tenemos con mucho gusto, con mucho agrado para compartir con todos ustedes. Para los que habitan en el sector de la calle Antigua Ahuizúcar, de allí hacia arriba, la cima, Lomas de San Francisco, Altos de San Francisco, la zona de Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, bueno, hoy comienzan los trabajos de reparación en una vía que había sido reparada de tuberías, de cambio de tuberías y bueno, de 6 a 7 semanas, depende del clima, depende cómo estén los ánimos, se van a tardar. Así que dicen que no se va a cerrar el paso en este sector, solo se va a reducir. Y la calle aledaña es la calle El Talapo, la misma de la Lomita. No sé qué tan aledaña pueda ser, pero esa es la opción que tenemos, es la única. Sean bienvenidos. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez, con el gusto inmenso de estar con todos ustedes en esta mañana. Hoy tengo el gusto, en esta mañana, de compartir con todos ustedes este espacio y decirles que ha retornado con nosotros a la gran cabina, la gran transmisión de radio, la RR, la doctora Aribel Contreras. Ella es de nacionalidad mexicana y es especialista en asuntos globales y podemos conversar de muchos temas a nivel internacional que pueden afectar también ya sea a la región centroamericana, a el sector latinoamericano, a nuestro continente, aunque estén pasando en otro lado del mundo. Doctora Aribel Contreras, qué gusto, bienvenida a esta señal originada desde San Salvador y hoy trasladamos la señal hasta la Ciudad de México. Doctora, qué gusto, bienvenida. Al contrario, Francisco, es un placer estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Muchas gracias por esta gentil invitación. Pues prometemos que sea un programa sumamente ilustre, Sí. de profundo análisis y por supuesto pues tratando de desenredar esta madeja con tantos temas en el mismo frente, pero seguramente nos vamos a divertir bastante a través de lo que está sucediendo en el acontecer internacional. Bueno, así es, doctora. Quisiera comenzar quizás con lo más álgido y lo que muchos están llamando la Tercera Guerra Mundial, el conflicto entre Israel e Irán, la intervención de los Estados Unidos, las cantidades de personas fallecidas que se han dado civiles en este aspecto. Quisiera que nos empezara diciéndose, ¿por qué el conflicto se da entre Irán e Israel? Y posteriormente vamos a ir conociendo quiénes son sus aliados, hasta dónde van las negociaciones y si realmente se ha acabado. Doctora. Gracias, Francisco. Pues mira, sin meternos en detalle en temas históricos para no hacerlo aburrido, es importante decirle al auditorio que con la creación del Estado hebreo en 1948, sí, pues Medio Oriente se reconfiguró, eso es un hecho. Sin embargo, el régimen de gobierno que estaba en Irán en ese momento era muy distinto a cuando después viene la revolución islámica. En 1979, Estados Unidos e Irán deciden romper relaciones diplomáticas derivado a la instauración de un gobierno teocrático que para nada estaba alineado a los intereses de Estados Unidos, y esto es durante la Guerra Fría. Recordaremos que la Guerra Fría prácticamente o estabas alineado a la Unión Soviética o Estados Unidos. Entonces, esto vino sin duda a cambiar las relaciones diplomáticas, pero también a cambiar las relaciones políticas en esta región.
este aliado incondicional que se ha convertido Israel hacia Estados Unidos, pues hace justo el peso de Estados Unidos de lo que busca el Medio Oriente. Entonces, desde ese momento, no nada más no existen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, sino también con Israel. Entonces, esto se genera mucho y abre una cuenca profunda, una brecha, no solamente por la diferencia política en términos de ideología, sino también es una profunda herida, diría yo, por las diferencias religiosas, ¿no? O sea, el Islam presente a través de los sunitas, los chiitas en Irán, mientras que Israel con sus propias diferencias, donde tienen que habitar católicos, eh, este, judíos, pero también musulmanes. Entonces esto lo hace entender de manera muy interesante cómo es que la región está tan multicultural, multiétnica, multilingüe, que hace que lo haga sumamente diferenciado en cuanto a cómo nos vamos a estar llevando, ¿no? Y esto, por ejemplo, tu auditorio que nos escucha, donde vivimos, donde estamos, pues en la colonia, en la calle, los vecinos, ya sea el edificio, pero el de al lado, pues cada quien trae sus propias costumbres y siempre es difícil cohabitar con el vecino de enfrente que se estacionó donde no tenía que estacionarse, con el vecino que prende la música a todo volumen mientras uno duerme. Es decir, así como en la parte personal es difícil la convivencia, imaginémonos qué tan complejo se convierte, donde además las diferencias son abismales y que pues no podemos cambiar la geografía, pero que hoy lo que sí quiere cambiar Estados Unidos e Israel es no solamente el tema de eliminar un programa nuclear, sino el hecho de cambiar un régimen de gobierno teocrático, autoritario, totalitarista, por algo que pudiera favorecer la buena vecindad, las sanas relaciones y por supuesto la alineación a los intereses geopolíticos y geoeconómicos, tanto de Estados Unidos como Israel, ante las riquezas de los recursos naturales y la ubicación geoestratégica que tiene Irán. Así es como en un salto cuántico nos fuimos desde el siglo pasado hasta nuestros días, Francisco. Doctora, ¿y ahora qué lo ha originado este conflicto? Muchos dicen, y le digo un poco lo de la población, por lo menos acá en El Salvador se habla, es que Israel se pelea con todos, es que Irán también se pelea con todos y por eso. O sea, ¿cuál es el hecho del conflicto ahora? ¿Qué detonó de que ya arrancara esta, que para muchos es una tercera guerra mundial? Pues mira, no, en esta historia no hay buenos ni malos, hay intereses. Y lo que hemos visto durante las últimas décadas, pues es que tanto Estados Unidos va construyendo músculos, teniendo países satélites que apunten a los intereses de Washington, pues lo mismo también lo hacen otros países, como es China, como es Rusia. En el caso de Irán, lo que ha venido haciendo es que ciertos recursos financieros no solamente los dedica para la Guardia Revolucionaria Islámica, sino que a los intereses del Ayatollah Ali Khamenei ha ido construyendo arterias que se van filtrando alrededor del mundo, que son células alineadas totalmente a la interpretación del Corán que hace el Ayatollah, sumamente radical, totalmente ultra extremista, ultra conservador. Y es así como ha venido creando estas células que se convierten pues ya en grupos paramilitares establecidos al sur del Líbano, como es el Hezbollah, en Gaza, que es Hamas, que desde hace prácticamente unos casi 20 años lograron sacar
al gobierno, y por eso es que Palestina prácticamente es como si estuviera dividida entre lo que es Gaza y Cisjordania, y quien venía gobernando en Gaza era Hamas. Pero también al suroeste de este país que no lo teníamos en el radar, que es Yemen, en esta península arábiga, hay otro músculo que son los hutis. Entonces, cuando se empiezan a hacer estas arterias por parte de Irán, empiezan a acercarse hacia Israel. Y entonces vemos como el argumento del primer ministro de Israel, que es Benjamín Netanyahu, se convierte en un espejo del argumento de Vladimir Putin en Rusia, donde desde el Kremlin se dice, es que ante la expansión de la OTAN, esta alianza militar, que más adelante estaremos platicando de la cumbre, pero que todo está interconectado, para mí la OTAN, al acercarse a mis fronteras, siento que mi seguridad nacional se convierte en algo vulnerable, un objetivo de ustedes, y por eso, según el Kremlin, llega a invadir a Ucrania, además de otros argumentos bastante débiles, como es el decir que hay neonazistas y que por eso hay que eliminarlos y que por eso Ucrania le pertenece a Rusia. Vemos que este mismo argumento lo retoma Benjamín Netanyahu al decir es que las células que han venido siendo creadas desde Teherán pues se están acercando a mis fronteras y para mí son una amenaza profunda. Y son una amenaza no nada más Hezbollah, Hamas o los Hutis, sino es una amenaza que desde el gobierno de Teherán se está generando un programa nuclear. Y esto lo teníamos muy claro desde hace años atrás. Sin embargo, la terrible y profunda decisión del presidente Trump en su primer mandato de salirse del acuerdo nuclear, donde Estados Unidos e Irán y otros países eran miembros, pues me parece que esto fue una jugada espantosa. Lejos de hacer un pócar, pues vemos que al final del camino se perdió mucho dentro de la comunidad internacional. Estas células que he venido mencionando se habían venido fortaleciendo a través del financiamiento directo de Irán. Son grupos que para Occidente son catalogados como grupos terroristas. Para Irán no son sembradores de terrorismo. Entonces ahí hay todo un debate y ya cada quien de tu auditorio sacará sus propias conclusiones. Y es este grupo jamás establecido, instaurado en Gaza, quien toma una decisión planeada durante años de ir cavando estos túneles que conectaban a Gaza con Israel y dan un golpe mortal. Este golpe del 7 de octubre del año 2023 es un día que sin duda hace un profundo parteaguas en la relación de Israel frente a Irán, no frente a Hamas. El enemigo directo lo tenía ya al lado, pero el enemigo indirecto está en Irán desde el punto de vista de Irán. Más allá de lo que ahorita el auditorio esté considerando, alineado, estén a favor o en contra, aquí realmente lo que estamos tratando de hacer es lo más objetivos posible, Francisco. Y es este 7 de octubre del 2023 lo que desata una nueva era y desata una guerra entre el ejército israelí con este grupo paramilitar denominado Hamas. Y es lo que ha generado más de 50,000 pérdidas de vidas humanas, una inanición espantosa. Hay términos que se han puesto sobre la mesa, desde crímenes de guerra, genocidio, los cuales son rechazados profundamente en Tel Aviv. Hay resoluciones en la Corte Internacional de Justicia, también en la Corte Penal Internacional, ambas con sede en La Haya, donde precisamente hoy concluye esta cumbre en la OTAN, y al final del camino esto ha generado una convulsión en la región, donde el conflicto estaba totalmente focalizado entre Gaza e Israel, pero ahora ante la también terrible decisión del gobierno de Netanyahu, decide atacar de manera
frontal ahora sí a Irán. Es decir, lo hacía de manera indirecta al tratar de eliminar por completo las cabecillas, devastando el territorio de Gaza, pero también a Hezbollah, ¿no? O sea, eliminando a estos líderes, atacando a este grupo, y pues decidió ahora hacerlo al epicentro de lo que es para ellos la amenaza directa hacia su territorio. Y por eso es que veíamos cómo el fin de semana el presidente de Estados Unidos toma una muy difícil decisión, sumamente arriesgada, al ya no solo dejar que Israel atacara a Irán, sino que ahora Estados Unidos incursionara de manera directa al activar el botón de pedirle al secretario de Defensa que mandara estos aviones de combate, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para lanzar equipo, estos misiles que solamente el ejército de Estados Unidos tiene una capacidad de enviar estos misiles que tienen toda la capacidad de fuerza, de potencia, de penetrar el suelo, el subsuelo, para, en teoría, lo que se nos ha dicho por las agencias de noticias internacionales, pues es penetrar las instalaciones nucleares y destruirlas. Algo que pues ahora ha habido muchos comentarios y muchas historias de que dicen de que pues el gobierno iraní solamente movió el uranio, de que no ha destruido el programa nuclear, pero en fin, más allá de todas esas incertidumbres e incógnitas que tenemos al día de hoy, pues me parece que ese ha sido el punto de quiebre, y que a través de que ya prácticamente estamos muy cerca del segundo aniversario de esta guerra, pues parece que no para, y al contrario, se atiza ante lo que estamos ahora viendo en este fuego cruzado entre Irán e Israel, Francisco. Ahora, doctora, el llamado que hizo Donald Trump, como usted ha mencionado, difícil, pero ¿qué tanta fuerza ha tenido tanto para Irán e Israel? ¿Qué tanto caso se ha hecho? ¿O simplemente fue una declaración que las palabras se las va a llevar el viento y esto va a continuar? Porque acá los aliados también son una parte fundamental para que esto pare o continúe. ¿Qué tan fuerte fue ese llamado de Donald Trump y qué tanto efecto hizo? Sería realmente la pregunta. Pues mira, la verdad es que yo he venido comentando en algunos medios nacionales de México e internacionales, y lo sigo sosteniendo, es que esto no es una guerra de 12 días. Ya van el 13, 14, 15, seguirá. ¿Y por qué toma el presidente de Estados Unidos esta decisión de postear en su red social de que era una guerra de 12 días, que ya cada quien con sus golpes, ¿no? Como cuando uno choca y dices, bueno, ya la regué, cada quien se queda con sus golpes y vámonos? No. O sea, es una estrategia del presidente de Estados Unidos el haber dicho, ya, niños, cálmense, cada quien ya se queda con su destrucción y ahora hablemos de paz. Pero no tardó él en postearlo, que inmediatamente el ministro de Relaciones Exteriores de Irán decía, no hay un acuerdo, si Israel sigue atacando, nosotros vamos a reaccionar, si ya no ataca, nosotros ya no estaremos atacando, ¿no? Pero esa es la estrategia del inquilino de la Casa Blanca, decir, postear, afirmar lo que ni siquiera se negoció con los otros países, pero hace creer sus narrativas como si fuera la verdad. Es decir, estamos en esta era de la posverdad, ¿no? Donde inclusive durante la guerra arancelaria, cuando decidió imponer aranceles, decía, es que yo ya acordé que Canadá, México, estamos en esto, cuando ni siquiera ha habido una ronda de negociaciones, cuando ni siquiera se había cerrado en realidad ese tema. Pero esa es parte de la estrategia del inquilino de la oficina oval. Hace creer al mundo que esa es la situación cuando ni siquiera se había cerrado y afinado ciertos motores, aunque fue confirmada inclusive por CNN a través de fuentes oficiales,
con elementos del gabinete. No olvidemos que al mandatario de Estados Unidos le encanta cambiar las versiones, inclusive desmentir a su gabinete y sobre todo, pues, ¿qué podemos esperar de un presidente que es convicto porque violó varias leyes al interior de su país? O sea, creo yo que ahí pues ya cada quien puede sacar sus propias reflexiones en este sentido de por qué hace eso. Pues es que es una estratega de negocios, pero él cree que la política es como si fuera hacer un contrato, y él está gobernando el país como si estuviera administrando una gran empresa. Entonces ahí creo yo que proporcionalmente hablando, pues tenemos que tener también nuestra cautela en lo que él diga, en lo que él postee en su red Truth Social, porque al final del camino estamos viendo que no todo lo que él dice es una verdadera realidad. Doctora, ¿qué ha pasado después del día 12 en este conflicto entre Irán e Israel? Digamos, ya en el día 13, ¿qué pasó? Pues continúa el fuego cruzado, ¿no? Y veíamos como ayer el presidente, inclusive antier, antes de tomar el avión, digo antier, me refiero por los cambios de horario entre Países Bajos y ahora acá en el continente americano, él está molesto. Y él decía, ¿no? Muy enojado, que cómo era posible que tanto Irán como Israel no tuvieran este cese al fuego y que ahora continuaran atacándose. Lo vemos enojado, molesto, y es importante precisamente que vayamos más adelante hablando de esta cumbre de la alianza militar conocida como la OTAN en La Haya, que se ha convertido en una cumbre muy breve, eh, con profundas, digamos, eh, posturas opuestas, pero que al final del camino, claro que no es una guerra de 12 días. O sea, es en serio que vamos a creerle a él diciendo que es una guerra de 12 días y ya todo acabó. Pues claro que no. Es muy difícil resolver en 12 días heridas desde el pasado de forma y de fondo. Ojalá en realidad, Francisco, se hable de la paz, ojalá se sienten, haya un cese al fuego, ojalá le tomen la palabra a Arabia Saudita, a Oman, a Qatar, de que funjan como mediadores, porque estamos viendo dos cosas importantes. Uno, la incapacidad de las Naciones Unidas de poder hacer diplomacia preventiva, de hacer diplomacia por la paz, porque ahorita pues ni figura. Y segundo, creo yo que no nada más la región está convulsa, sino que visualizo una profunda incapacidad de Washington de poder lidiar con tantas bolas de fuego. Es decir, traen en su agenda doméstica una gran cantidad de situaciones que tienen que lidiar, desde la guerra contra el fentanilo, esta guerra frente a los migrantes, por las deportaciones masivas que ha abierto estas manifestaciones sociales, pero también la guerra arancelaria que tiene frente a China, y si a eso le vamos sumando que la guerra en Ucrania no ha logrado ser resuelta, pero ahora esta situación en Medio Oriente, yo no sé si tantas bolas de fuego tengan esta capacidad para irlas cachando y resolviendo. Entonces, me parece que ahora la apuesta tiene que ser sí o sí permitir a otros países que puedan fungir como intermediarios y que de esa manera se pueda tener rondas de negociaciones. O sea, la apuesta no puede ser seguir viendo más fracasos a la diplomacia. La apuesta tiene que seguir empujando a que sí puede haber esfuerzos diplomáticos que se sienten, que no nada más conversen, sino que negocien. Y este salto mortal es profundo. No es lo mismo conversar, como ahorita tú y yo lo estamos haciendo, allá ponernos a negociar. ¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Cuáles son las mías? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a ceder? Este salto mortal es el que no estamos viendo. Entonces, aquí sin duda se necesitan países aliados de donde jalar mano para poder llegar a este punto, pero para que llegue a este punto, pues obviamente no es una guerra de 12 días.
¿Qué papel juega Rusia en todo esto, doctora? Pues mira, Rusia enfrenta la propia guerra que decidió emprender, ¿no? Ya llevamos lamentablemente 3 años y medio en una guerra donde no hay pies, no hay cabeza, Sí. esta visión neoimperialista del inquilino del Kremlin, donde pareciera, o al menos esas son las señales que yo interpreto, y se vale discernir conmigo, de que quiere hacer con Rusia regresar a este tiempo y esta añoranza, no de lo que fue la Unión Soviética durante el siglo pasado, sino pareciera que inclusive quisiera expandir sus tentáculos a lo que fue el Imperio Ruso, que por cierto esta misma visión no imperialista lo tiene alguien que es muy parecido a él en cuestión de decisiones, como lo es el presidente de Estados Unidos. Esta visión de Washington de querer expandirse, de poder comprar Groenlandia, pero que Canadá sea el Estado 51, volver a tener el control del canal de Panamá por fines militares, comerciales, estratégicos, pues es esta visión que tiene Moscú al decir que quiere Georgia, ¿no? Lo que sucedió desde el año 2008, este primer, digamos, ataque y violación al derecho internacional con Ucrania desde hace más de 10 años, cuando de manera unilateral se anexa a Crimea. Apunta hacia los países bálticos. Finlandia enciende las alarmas construyendo una especie de muro para poder contener lo que resulta como amenaza, y de ahí veíamos cómo Finlandia y Suecia toman una profunda decisión de hacer a un lado su política exterior neutral e ingresar a la OTAN. Y hoy vemos, sin duda, que el presidente ruso pues está consciente que como ahora hoy Irán enfrenta su propia guerra, pues ya no le puede dar proveeduría de los drones que han sido utilizados por parte del ejército ruso para atacar territorio ucraniano. Y por eso es que ahora ha volteado con su gran colega, ahora sí que aliado, que es el líder norcoreano, Kim Jong-un, y ha enviado miles de soldados, soldados que estarán ahora fabricando de manera masiva los drones con la tecnología iraní. Es decir, Irán está haciendo una transferencia de tecnología, con más soldados tendrá el Kremlin mayor capacidad de producción de drones para seguir dándole batalla, lo cual me parece terrible por las pérdidas humanas de un lado y del otro, hacia Ucrania. Entonces, Rusia enfrenta su propia guerra, trae sus propias implicaciones por convertirse en el primer país más sancionado a nivel internacional, el segundo es Irán, y observará a distancia lo que sucede, pero no lo veo que se esté involucrando de manera directa, porque además no se va a meter con Israel. Trae también ahí sus propios intereses y su propia relación con Benjamín Netanyahu. Entonces aquí, como por eso yo decía, esto no es de buenos y malos, aquí todos son intereses. Y cuando hay intereses geopolíticos y económicos de por medio, pues ahí vamos viendo cómo estos líderes neopopulistas se van moviendo en el péndulo según les convenga. La geopolítica, doctora, acá, ¿en qué parte se aplica? ¿Qué papel juega Egipto, Irak, Kuwait, Rusia, Estados Unidos, Francia de lo lejos, Ucrania también, Corea del Norte? Eh, en la geopolítica aquí, ¿cómo se está moviendo todo? Pues sin duda se está viendo que lo que está pasando en Medio Oriente, pero también en la guerra en Ucrania, estará reconfigurando la geopolítica. Pudiéramos estar viendo inclusive una nueva era hacia un nuevo desorden mundial. Yo siempre hablo de esta palabra de desorden a manera de sarcasmo. No estamos viviendo un nuevo orden mundial. Siempre digo, estamos viviendo un nuevo desorden mundial. ¿Por qué? Porque si de por sí tenemos crisis, amenazas globales,
temas de la agenda global, donde los gobiernos de ultraderecha se han convertido en totalmente escépticos, y que al final del camino yo sí visualizo y terriblemente vislumbro pues un cambio de fronteras en Ucrania, pero también en las fronteras de Israel, ¿no? En esta visión expansionista, cuando Donald Trump dice que quiere hacer de Gaza un resort al estilo Trump, con casinos, playas, hoteles de lujo, y hacerlo como si fuera un centro vacacional, pero no quiere a los gazatíes. Y ahí ha habido un profundo encontronazo con el gobierno de Egipto porque se los quiere enviar. Y Egipto también lidia sus propias batallas económicas, sociales, ha estado recibiendo muchos recursos provenientes de la Unión Europea y también de programas sociales de Estados Unidos para que permita pues estar recibiendo por ahí pues que sea el tránsito para ayuda humanitaria, pero también está recibiendo refugiados. Entonces, es una región sumamente complicada, ¿no? O sea, no nada más es la guerra focalizada, sino también entender cómo es que con los países colindantes se convierte en algo sumamente complejo, como lo veíamos los cielos del Líbano, en este cruce de fuego cruzado entre Irán e Israel, pues también el Líbano ahí tratando de derribar los misiles, pero también Qatar le encanta jugar a doble pista, ¿no? O sea, y no precisamente me refiero a jugar fútbol con el Mundial, que fue una extraordinaria diplomacia donde mandaba señales al mundo de que le apostaba por otro tipo de escenarios. Sin embargo, vemos que Qatar, pues durante años ha dado cobijo y se ha convertido en la sede de la operación de los principales líderes de Hamas. Y también al mismo tiempo ha permitido el establecimiento de bases militares de Estados Unidos, que son las bases que Irán atacó. Y hemos hablado, obviamente, visto cómo Irak pudiera involucrarse cobijando a Irán. ¿Por qué? Pues porque, como yo lo he dicho desde tiempos de la pandemia, Francisco, yo he venido poniendo sobre la mesa que estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0. Hoy te puedo decir que ya el 2.0 ya lo hice a un lado y ahora digo, estamos viviendo una segunda guerra fría 3.0, donde la guerra fría se puede deshielar y podemos pasar ya a unos ánimos mucho más encendidos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional se ha dividido a partir de la guerra en Ucrania. Ya lo veíamos inclusive desde la pandemia con los países favorecidos de vacunas y los que terminaron vacunándose sumamente tarde por no contar con la capacidad económica. Y me refiero prácticamente a los países del sur global, los menos favorecidos, ¿no? Y vemos que justamente estos países del sur global no precisamente han hecho un guiño de respaldar a Ucrania. Esta manera tan profunda y extraordinaria de diplomacia en diferentes ámbitos de Rusia y de China en el sur global les ha permitido penetrar profundamente en estos países a través de la diplomacia de las vacunas, de la deuda, diplomacia militar con algunos países de izquierda, en América Latina, en África, pues que ahora estos países no condenaban la guerra, ni la invasión, ni la violación al derecho internacional de Rusia frente a Ucrania. Pero ahora a la inversa, ¿no? Vemos que hay una brecha profunda entre estos países respaldando a Irán, pero al mismo tiempo muchos países haciendo un bloque anti-Estados Unidos, que esto no es nada nuevo. O sea, no nada más en este camino se encuentra Rusia, Corea del Norte, China e Irán, sino vemos como países de esta línea imaginaria que divide el norte con el sur, pues están apoyando los ataques de Irán hacia Israel, pero además se postran en una narrativa o se suman al tren de la narrativa de decir es que
así como en el pasado el gran policía fue Estados Unidos, ahora el gran agresor es Estados Unidos. El que no quiere la paz es Estados Unidos. Entonces estamos viendo cómo en paralelo no solamente corre la guerra de misiles y de drones, sino también corre la guerra de la desinformación, la guerra de narrativas y de propaganda. Porque esto hay que aceptarlo, tan propaganda rusa vemos como China, como también estadounidense, y donde no nada más estamos ahora hablando de la seguridad nacional, del territorio, de sus fronteras, sino que utilizan los gobiernos, todos, no nada más estos países que he mencionado, a sus embajadas, a sus consulados, para estar también tratando de utilizar el poder suave para influir en diferentes públicos, para construir narrativas y entonces permear esta narrativa en diferentes países. Entonces estamos en verdad en un escenario y en un momento coyuntural muy interesante, donde estamos siendo testigos no solamente de este fuego cruzado con equipo militar, sino también la manera en la que se están construyendo ciberguerras y también las guerras de lo que cada gobierno quiere que el resto del mundo crea, de tal manera que se construyen mentiras, pero tan fuertes y potentes que las hacen ver como si fueran verdades. Entonces ahora lo que se ha generado pues es mucha desinformación, información maliciosamente creada con efectos de impactar a base de mentiras, y entonces ya también vemos que la sociedad civil está confundida, está desinformada de manera involuntaria, por supuesto, pero que al final de cuentas este tipo de desinformación permea las redes sociales y vemos cómo gente toma rol, ataca, sube información terriblemente desinformada, sin una fuente confiable, y al final del camino, pues este es el nuevo escenario que nos estamos enfrentando, Francisco. Doctora, pregunta a secas. ¿Realmente vamos a llegar a una guerra mundial? Ahorita no. Falta mucho. Yo creo que ahorita pudiera ser el calentamiento de esta Guerra Fría que he mencionado, la Segunda Guerra Fría 3.0. No. Pudiéramos ver como el inicio de este posible descongelamiento, y que puede ser la antesala de la antesala a hablar ya de unas dimensiones mayores. Yo la verdad es que tengo fe que esto no va a suceder y que debe prevalecer el diálogo. Perfecto. Doctora, y mientras esto pasa, ¿en Gaza se detuvo todo? ¿Ya no hay problemas? No, pues ojalá que eso fuera así, Francisco. Lamentablemente, la guerra en Ucrania sigue, la manera en que Gaza ha quedado devastada, estas heridas profundas que se están generando a nivel eh, intercultural, donde entonces se genera este sentimiento de odio, de rechazar a quien se cree el enemigo, pues es a nivel de sociedades, más allá de los líderes y los personajes que toman estas decisiones. Las heridas van a prevalecer, y esto me parece desastroso. Se habla de la reconstrucción de Ucrania, de un proyecto a 10 años, y me parece que de Gaza sería ya de 20 años, porque está, las imágenes que vemos, pues está destruido de lo que ya de por sí estaba devastado. Y ni se ha logrado destruir por completo a Hamas, tampoco a Hezbollah, los han debilitado, por supuesto, pero me parece que hoy en día hablar de una posible apuesta por la paz no nada más es Irán-Israel, sino hay que voltear a ver a Gaza para que en el paquete entre en esta posible solución de creación de dos estados o de alguna otra alternativa, como si fuera dentro del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. No sé, me parece que opciones hay, pero lo que ha faltado sin duda es la voluntad política. Bueno, doctora, me traslado a otros temas. Aprovecho de que usted es conocedora de todos estos temas, los tiene muy bien documentados y también con toda la información para que la podamos compartir con toda nuestra audiencia. Tenemos algunos minutos para ello aún. Doctora, con todo esto que se está dando
en el Medio Oriente, en el, Rusia, Ucrania, en Gaza, ¿qué tanto afecta a Latinoamérica? Pues mira, me parece que América Latina y el Caribe es una región que está compuesta, al menos así yo lo he venido diciendo, de varias Américas Latinas y el Caribe. No es una región simétrica, con homologación, ni siquiera en normatividades de comercio. No todos los gobiernos están alineados hacia una ideología política. Y al final del camino, pues estamos viendo que también al interior de América Latina y el Caribe hay una profunda polarización y esto no ayuda, esto no sirve porque entonces se divide la región y entonces dicen, ah, bueno, yo estoy a favor de la narrativa que ha construido Rusia frente a esta guerra en Ucrania, o bien hay países que están alineados al gobierno de Israel. Y el tomar partido no ayuda. O sea, si uno dijera, bueno, es que al sumarme hacia un país o hacia el otro, voy a abonar a la paz, bueno, está bien. El problema es que por sí la región enfrenta sus propias batallas del crimen organizado, la migración, los efectos del cambio climático. Y yo la verdad no veo a una América Latina y el Caribe unida, no la veo con una hoja de ruta clara. Inclusive yo hace años atrás, cuando hice mi tesis doctoral, lo hice sobre el proyecto Mesoamérica, donde la apuesta era no nada más una parte política, sino inclusive una agenda comercial que pudiera empujar a un desarrollo económico en esta subregión. Y me parece que hemos visto una gran cantidad de esfuerzos que han fracasado. Entonces, creo yo que antes de tomar partido, pues los gobiernos deberían de tener estas conferencias, estas reuniones, para abordar temas que aquejan a la región con propuestas claras y contundentes para salir adelante. Porque nada más estar alzando la voz, postear información en redes sociales, eso no abona. Y al contrario, eso solamente agudiza la polarización. Entonces, con la riqueza que tiene la región, creo yo que deberían de apostar para construir cadenas de suministro y crear espacios y foros para un diálogo constructivo y no nada más estar aventando misiles contra a un lado o al otro. Doctora, me estaciono en México, en Estados Unidos. Esta crisis también que se está dando por la persecución de ilegales, muchos dicen de que es contra latinos, el miedo y el racismo que enfrentan los latinos en los Estados Unidos actualmente. ¿Cómo analiza usted toda esta convulsión que se está dando y también le está bajando puntos de popularidad a Donald Trump o le estará subiendo realmente para su comunidad? Bueno, de acuerdo a las últimas semanas que se hace una media de encuestas de Estados Unidos, el inquilino de la Casa Blanca enfrenta los índices más altos de desaprobación, lo cual enciende las alarmas porque significa que millones de estadounidenses no están de acuerdo en las medidas que ha venido tomando, que tiene que ver más con decisiones de agenda doméstica que con la agenda de política exterior. Apenas hace 2 días, la revista británica The Economist publicaba que solamente el 16% de estadounidenses, sin importar qué partido son, aprobaba el involucramiento de Estados Unidos en la guerra entre Irán e Israel. Estamos en un escenario donde ni está haciendo Estados Unidos grande otra vez con este eslogan del Make America Great Again, tampoco les está dando mejor poder adquisitivo, al contrario, con la guerra arancelaria que decidió emprender, pues los productos son más caros en Estados Unidos, los empresarios, los líderes sindicales están molestos porque atentan con este ecosistema empresarial tan dinámico que se tenía no nada más con Canadá o México, sino con varios socios principales alrededor del mundo. La guerra contra el fentanilo pues todavía no se ha logrado avanzar, por más que inclusive se ha tenido un diálogo, sobre todo con el gobierno mexicano, pues al final también México enfrenta su propia guerra, sus propias batallas internas. Y en cuestión de
lo que decías tú de la migración, pues vemos que sí se ha construido narrativas desde antes de Trump, pero con el primer mandato de Trump se fortalecieron estas tendencias clasistas de discriminación, anti-migrantes, anti-latinos, de hacerle creer a la población que los latinos solo llegan en calidad de migrantes, según esto, no pagan impuestos, adquieren servicios de salud, de educación, que son un costo para el gobierno, pero que además es gente que llega a robar, a ser violentos, a delinquir, algo que no es cierto. Obvio, de que hay personajes así lo hay, pero también hay estadounidenses que lo hacen. Y esto sucede alrededor del mundo. Pero ya esta parte de etiquetar al latino como algo malo, ahora en este segundo mandato, inclusive le sirvió a él como parte de su campaña política, de continuar la construcción del muro, de deportar a millones de migrantes, cosa que obviamente no ha sucedido. O sea, hablar de millones, pues son cifras abismales comparado a lo que sí se ha venido generando. Y si a eso le sumamos que hay gobernadores republicanos totalmente alineados a esta filosofía maga, pues vemos que es terrible, ¿no? Porque entonces es no nada más la deportación masiva, sino ahora vemos cómo estos grupos ahí sí entran y hacen redadas y ha generado pues este punto de ebullición que surge en Los Ángeles, pero que se ha venido expandiendo de manera endémica alrededor de Estados Unidos, que si no lo controlan a tiempo, se puede convertir en algo pandémico en diferentes partes del mundo, que eso, sumado a lo que está sucediendo en Irán, pues no son precisamente los escenarios mejores para Estados Unidos. Entonces creo yo que tiene demasiados frentes que atender, temas prioritarios al interior y hacia el exterior, de acuerdo a los intereses de Washington. Ahora, doctora, también aprovechando que usted está con nosotros, terminó en Canadá la cumbre del G7 también, sin Donald Trump. Al final, ¿qué resultados dio esta reunión del G7 de los países más ricos del mundo? Fíjate que durante la cumbre se hablaba, ya inclusive desde antes, y se fortaleció en la cumbre, que en realidad era la cumbre del G6 más Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque Estados Unidos, con el gobierno ahora del presidente Trump, trae su propia agenda, negacionista al cambio climático, anti libre comercio, con la imposición de aranceles, o sea, 6 países alineados con sus propias diferencias, pero al final haciendo un frente común en temas de inteligencia artificial, economía, finanzas, cadenas de suministro. Hicieron inclusive una declaración para apoyarse en temas de tierras raras y minerales críticos, pero Estados Unidos trae su propia agenda, quiere marcar inclusive la agenda global, y también ante la retirada anticipada del mandatario, pues sí, hubo medios internacionales que hasta decían, pues mejor que se haya ido, porque si no iba a abonar a construir un diálogo, pues a lo mejor pudiera ser que lo más conveniente es que no se hubiera dado en ese momento la permanencia de su estancia. Lo cual pues es terrible, ¿no? Porque al final el G7 es eso, son 7 países, las 7 economías más industrializadas del mundo, donde sabemos que Estados Unidos es la economía número 1 por excelencia, con un profundo poderío militar y además miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, por eso resalto esto. Y si a eso le sumamos que ayer y hoy ha transcurrido esta cumbre de la OTAN, donde varios países del G7 son miembros justamente de los 32 países de la OTAN, pues vemos que la agenda ahora de esta alianza militar pues se ha convertido en una agenda que ha dividido, ¿no? ¿Por qué? Pues por la imposición de Estados Unidos de exigirle a los países que ya no estén dando abajo de un punto porcentual de su Producto Interno Bruto, sino que tienen que alcanzar. Hace meses atrás se hablaba del 3.5% del PIB de cada país, pero las últimas semanas se apostaba al 5%. O sea, alcanzar el 5% dedicado a defensa
dentro de la alianza militar, es profundamente abismal dar este salto de ya no pedir algo que ni siquiera estaban llegando, o sea, llegar al mínimo del piso del 3.5, ni siquiera la mayoría lo alcanzaba, pero ahora ese piso se ha subido al 5%, entonces vemos pues que esta cumbre trae sus propias diferencias, porque si de por sí 7 países es difícil ponerse de acuerdo, ahora imaginémonos 32, con un escenario que la guerra en Ucrania no ha acabado, ahora el Medio Oriente mucho más convulso, disrupciones en cadenas de suministro, donde este nuevo oro gris que he mencionado, que son las tierras raras y los minerales críticos, pues se convierte ahora en un arma de negociación profunda, como lo hemos visto con este acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, y al final, pues el escenario no pinta bien. No quiero ser catastrófica, ¿verdad? Pero sabemos que estamos enfrentando diferentes temas que corren en paralelo y que pues la OTAN lo que necesita es estar unida, estar fortalecida, no nada más en diálogo, sino que también fortalecida en una cuestión presupuestal. Pero hay países que no tienen esta capacidad de dinero, puesto que entonces estarían renunciando a programas sociales que en lo doméstico a cada líder le abona mucho para su permanencia en el poder. Entonces hay trampas mortales políticas que al final cada país tiene que identificar sus propias batallas para poder hacer frente ante estas nuevas amenazas, que para la OTAN pues pueden convertirse en profundas amenazas, ya no como solamente ven a China en el plano geotecnológico, a Rusia como el gran agresor hacia un país que aunque no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero es un país que pertenece a Europa, como lo es Ucrania, ahora a este gran enemigo que ven a Irán por su programa nuclear y también a Corea del Norte, entre muchos otros. Entonces, estamos viendo que estas cumbres cada vez se convierten mucho más complejas, difícil inclusive de alcanzar un consenso y hacer una declaración, pero siempre es mejor que se reúnen y que platiquen a que no se dé. Pero al final del camino, pues estamos en un escenario sumamente fragmentado, donde estaremos viendo una profunda reconfiguración a nivel geopolítico, pero también económico, y donde me parece que al final de cuentas estamos entrando también en esta incredulidad hacia los organismos multilaterales, donde se pone sobre la mesa y la conversación de la urgente necesidad de reformas tanto a la ONU como a la Organización Mundial del Comercio, porque ya no responden a estas necesidades que estamos viendo ante esta coyuntura. Entonces, vaya manera en la que todo está interconectado, pero que al final nos afecta, desde donde nos estén escuchando, en El Salvador, en algún otro país de América Latina, pues es importante por eso voltear a ver al mundo, porque si ya de por sí nuestra región trae sus propias heridas, sus propias enfermedades, pues también lo que sucede alrededor del mundo nos impacta tanto en el plano social, político y económico. Bueno, perfecto, doctor. El tiempo nos ha consumido. Me queda un minuto para conocer. ¿Y cómo es el clima en la Ciudad de México? ¿Cómo está el ambiente, la situación, doctora? Pues mira, México trae también sus propias batallas por estas redes del crimen organizado que han penetrado diferentes capas a nivel político. Observamos a la distancia lo que sucede alrededor del mundo, pero a la cercanía enfrentamos a un vecino en el norte donde pues tenemos que lidiar y construir un diálogo, no nada más para sacarnos la foto, sino también con acciones profundas para poder abordar un próximo proceso de renegociación del TEMEC con Canadá y Estados Unidos, que en el camino además estamos enfrentando reformas energéticas y en el plano judicial que no precisamente son lo más saludable para nuestro país, han pulverizado la democracia y donde creo yo que también nosotros como mexicanos pues queremos que le vaya bien al gobierno de México, Sí. porque eso significa que nos va a ir bien y queremos que le vaya bien a Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, más allá de pelearnos y de estar pues construyendo odio y discriminación,
Me parece que tenemos que tener una conciencia profunda de cuáles son nuestros problemas, qué soluciones se pueden abordar al interior, pero también en esta relación tan estrecha con Estados Unidos. Y pues sobre todo hay que estar muy atentos a lo que sucede en América Latina y el Caribe, porque a veces por voltear tanto al norte nos hemos olvidado de voltear a ver al sur, y creo yo que ahí hay una profunda área de oportunidad, así que me encantó hoy haber estado aquí en tu espacio, haber escuchado tus atinadas preguntas. Espero que tu auditorio considere algunas opiniones que puedan ayudarles a entender más lo que está sucediendo en este mundo caótico. Y yo te agradezco, por supuesto, si me permites compartir mis redes sociales. Me encuentran en X como @AribelContreras, en Instagram como AribelDiplomatic, donde día a día pues posteo información relacionada a esta agenda de temas globales. Muchas gracias, Francisco. Doctora, muchas gracias. Un abrazo en la distancia, muy amable por tomar nuestra invitación y espero que próximamente podamos retomar más conversaciones porque usted tiene temas globales, entonces podemos hablar de muchas cosas porque en el mundo no se acaba la información y no se acaba el análisis también dentro de la geopolítica sobre todo. Doctora, nuevamente muchas gracias por aceptar. Feliz día. Igualmente, hasta pronto y gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Aribel Contreras, conocedora de temas globales desde la Ciudad de México, nos ha acompañado esta mañana en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Hoy, a las 8 de la noche, hora del Salvador, vamos a estar en A Primera Vista. En No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8. Por supuesto, acá también estaremos compartiéndolo. Estará con nosotros Leonel Búcaro. Estaremos hablando de temas muy similares en este espacio de la televisión abierta en El Salvador. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por continuar con radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional